Sistema frontal mejoraron los índices hídricos en varias regiones del país. Sin embargo, persiste el déficit de agua en Chile, lo que puede ser peligroso considerando los pronósticos para la primavera y el verano. Para hablar de este tema nos acompaña Jorge Gironas, hidrólogo de la Universidad Católica e investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres SIGIDEN. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Buen día. Bueno, buenos días. A ver, dentro de los primeros balances con la nieve y el agua caída, ¿qué se puede sacar en limpio de lo que fue este sistema frontal en la zona norte y centro-sur del país? Bueno, es un evento importante porque de alguna manera ha significado cierto alivio para las presiones hídricas que teníamos. Hay zonas del país donde incluso se ha llegado a tener la precipitación normal en lo que debiese ser un julio de un año tradicional. En otros lugares como Santiago todavía tenemos un déficit comparado con un año normal, pero evidentemente en todos estos lugares ya hemos sobrepasado con bastante significancia lo que había sido el año pasado. Pero yo creo que el mensaje final no es el de una tranquilidad absoluta, sino simplemente el de recordarnos que tenemos que seguir pensando en cómo estar preparados frente a situaciones de estrés hídrico, porque ni este año ya está recuperado y el futuro también hay que tenerlo en cuenta, puede ser difícil, y son estos momentos donde tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar esos problemas. Importante eso, porque claro, uno podría de alguna manera estar más tranquilo, pero de todas maneras es un alivio, significa una muy buena noticia, por ejemplo, para el sector agropecuario en distintos puntos del país, pero de todas maneras no desvanece lo que ha sido esta crisis, esta sequía que ha persistido por más de 14 años, ¿no? Claro, claro. Mira, cuando tú evalúas un fenómeno de sequía, evidentemente tienes que, para decir que has terminado una sequía, de partida no es muy simple, ¿ah? Sí. Y es más bien una visión retrospectiva la que te permite con ya cierta claridad decir se ha terminado una sequía. Pero uno debería esperar un periodo de tiempo bastante largo, con una cantidad de precipitación sobre el promedio, Claro. que en un mes o incluso que en 3 meses acumulado tengas más que lo tradicionalmente esperado, no necesariamente significa el final de la sequía. Así que tenemos que esperar más tiempo si es que quisiéramos sacar una conclusión como esa, ¿ah? Ahora, ¿es posible, y hago aquí un paréntesis, Jorge, canalizar lo que ha sido este efecto de los sistemas frontales? Lo pienso desde el agua caída, pero por sobre todo desde la nieve, pienso en lo que es la infraestructura para abordar este déficit hídrico desde las políticas públicas. ¿Cómo lo ven ustedes también desde SIGIDEN, que han estado trabajando muchísimo en esto, entendiendo que hay un cambio climático que está ya establecido de hace bastante tiempo, a nivel internacional por supuesto, pero aquí en Chile, que obliga a ir adaptándose a esa realidad, más que pensar y esperar que tengamos precipitaciones normales como de antaño, digamos, ¿no? Claro. A ver, sí, una de las cosas que hemos estado tratando de hacer, y incluso el sector público ha avanzado en ese sentido, es en reconocer que hay una nueva forma del clima, hay una nueva manifestación climática. La Organización Meteorológica Mundial ha recomendado mirar en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Si uno toma los últimos 30 años en Chile, 12, 13 años de esos 30 son estos que hemos vivido recientemente, y por ende, cuando uno piensa en el clima, mirando esos 30 años, ya empieza a decir, bueno, lo que nos está pasando es más bien algo que es estructural. Ahora, desde el punto de vista de las soluciones, yo creo que aquí podemos pensarlo de una manera bien simple, ¿no es cierto? Eh, el agua que necesitamos la sacamos de dos lados, básicamente. De una entrada que constantemente está llegando al sistema, las precipitaciones, etcétera, y de almacenamientos que tenemos, agua disponible almacenada en alguna forma, nieve, agua subterránea, etcétera. Entonces, cuando tenemos una situación como la actual, donde vemos que las precipitaciones tienden a ir a la baja, tenemos dos soluciones que tenemos que mirar. Una es reducir nuestros consumos, dado que hay una menor entrada de agua a nuestro sistema, y otra es aumentar y preservar nuestros almacenamientos a los que podemos recurrir en situaciones críticas. Y yo pienso, ¿no es cierto?, que son esas dos, no en forma exclusiva una o la otra, sino en forma complementaria, los aspectos que tenemos que mirar. Tenemos que comenzar
a manejar mejor la demanda, a reducir nuestros consumos. Uno ve medidas que a lo mejor son de pequeña escala y de un impacto acotado, pero que poco a poco van significando algo más para la población, reducción en los consumos, por ejemplo, en áreas verdes, o reducción en los consumos domiciliarios, Sí, ciertas eficiencias, etcétera. Y por otro lado tenemos que aumentar nuestro almacenamiento, por ejemplo, el agua subterránea. El agua subterránea es un gran estanque de agua al cual recurrimos, y entonces tenemos que preocuparnos de que el agua infiltre, de que recarguemos esta zona de almacenamiento. Eh, en algunos otros casos habrá que pensar en infraestructura propiamente tal, algún embalse o algo de este tipo, pero ese es el tipo de posibilidades que tenemos. Yo creo que una buena gestión del recurso hídrico no pone los huevos todos en una claro. única canasta, sino en varias alternativas que signifiquen menos consumo y un almacenamiento seguro al que se puede recurrir en situaciones críticas. Claro, y veo otra alternativa, otro factor que hemos conversado muchísimo aquí en el programa, en el canal, en distintas ocasiones, que es la eficiencia con respecto al agua. Hay mucha agua que se pierde, y no solamente por el consumo mismo, sino porque no está establecido una estructura donde finalmente logramos, no sé si el concepto es reutilizar, pero sí poder, además de almacenar, poder hacer más eficiente esa agua que cae o que también se da desde reservorios como por ejemplo los lugares con nieve, ¿no? Sí, ahora yo trataría de ser un poquito más ambicioso en el sentido de que la Vamos, eficiencia es una parte sí. de la solución, es un primer paso, pero no sacamos nada o vamos a sacar muy poco si es que esa eficiencia no la traducimos también en sustentabilidad, en conservación. Te doy un ejemplo. Uno perfectamente podría mejorar una técnica de riego y aumentar la eficiencia y entonces pasar de un 50 a un 90% de eficiencia. La pregunta es, ¿qué hago con esta agua extra que hemos podido ahorrar? ¿Vamos a regar nuevas hectáreas de riego o vamos a tratar de conservar y preservar y ojalá mejorar un sistema donde hay un déficit hídrico? Entonces, esta eficiencia tiene que estar conectada con un objetivo de planificación y de sostenibilidad mayor. No es solo ahorrar agua, sino ahorrar agua para llegar a un estado que nos permita ser sostenible. Y no solamente pensar en que con la eficiencia se termina el problema. Es una eficiencia conectada con una muy buena planificación y una muy buena gestión. Estamos viendo las imágenes, Jorge, de lo que ha sido uno de los efectos de este sistema frontal o sistemas frontales, que ha sido la nieve. Es un reservorio importante justamente de agua, lo que estamos comentando. De todas maneras no suple lo que es el déficit, pero es una buena noticia, como también mirar lo que ha sido esta caída de nieve importante en distintos puntos. En el norte del país, por ejemplo, en la región de Coquimbo, es bien impresionante lo que muestran algunas imágenes de la NASA, por ejemplo, en lo que fue la nieve, pero también la preocupación con respecto a qué va a pasar cuando suban las temperaturas, porque aquí hay que tener claridad de que eso puede provocar problemas, por ejemplo, el deshielo o los deshielos. Sí, claro, bueno, desde el punto de vista científico e incluso desde el punto de vista personal, ver esas fotos es bastante bonito, ¿no es Ujú. cierto? Ver el país cubierto en buena parte con nieve. Eso es una reserva de agua y ojalá, ¿no es cierto?, pueda ser de la mayor utilidad para nosotros, pero tal como tú dices, si tenemos, por ejemplo, algún evento de temperaturas cálidas o si tenemos una precipitación, además de un evento Eso. de temperatura cálida, claro, mucha de esa agua se va a derretir tal vez antes de tiempo, pensando en los usos que les damos en verano a esta agua, e incluso se puede transformar en una amenaza, pero evidentemente es mucho mejor tener esta tranquilidad de que hay nieve en la cordillera a que no la haya. Así que hay que ver cómo evoluciona esto y hay que estar atentos, ¿no es cierto? En este momento tenemos una buena capacidad de pronóstico de temperaturas. Así que si hubiese alguna situación de aumento de temperatura, yo creo que con un monitoreo podemos gestionar y estar preparados en caso de que pase eso, pero en general encuentro que es una excelente noticia tener esta nieve acumulada. Claro, sería aumentos bien puntuales de temperatura, pero de todas maneras ya eso habría que mirarlo con lo que es la perspectiva de la temporada primavera-verano, donde de todas maneras se espera que va a ser bien intenso la temperatura, alta temperatura, ¿no? Eso también marca un desafío para lo que ha sido esto que estamos conversando, ¿no? Sí, sí.
Mira, desgraciadamente no te escuché muy bien la pregunta, pero efectivamente en verano pueden haber altas temperaturas y ahí es donde necesitamos el recurso, porque buena parte del recurso hídrico, ¿no es cierto?, se gasta o se utiliza en en el riego de temporada, en la temporada de primavera-verano. Lo que hemos visto, ¿no es cierto?, y las proyecciones futuras climáticas nos dicen que podría adelantarse el proceso de derretimiento, dado que las temperaturas tienden a ser más altas y entonces en la parte tardía del verano quedaría menos agua por derretir. Entonces, los sectores productivos están al tanto o van Ujú. conociendo esta nueva forma del comportamiento de los deshielos y habrá que ir adaptándose a esa posibilidad. Pero lo importante es que nevó Sí. y eso es clave, que en los inviernos caiga nieve, que las temperaturas a las cuales ocurre la precipitación no sean muy altas para que se almacene nieve y poder contar con ella en la primavera y el verano. Ahora, hay un punto y sácame esa duda, porque uno también piensa en todo lo que ha sido estos años, donde lugares donde no ha nevado y ahora hay nieve, buena noticia. Pero de todas maneras el terreno, el territorio, lo que es la morfología, ha cambiado con esta sequía o mega sequía, ¿no? Entonces, ¿cómo puede reaccionar ya con esta acumulación de nieve? Una tierra que no ha tenido este fenómeno durante ya varios años. Hay cambios ahí. Está también la preocupación, por ejemplo, con lo que podrían ser deshielos en reactivación de quebradas, en qué pasa con la conexión con las cuencas también. Sí, mira, para ser bien sincero, mi área de trabajo no es precisamente la nieve, entonces no estoy muy al tanto de cambios que haya podido experimentar los sectores Ujú. altos de las cuencas en estos años donde hemos tenido poca precipitación. Eh, lo bueno es que con el tiempo, sí, otros colegas y el mismo Estado se han comenzado a preocupar bastante sobre el comportamiento de la criósfera, ¿no es cierto?, de esta forma sólida del agua, de cómo se comportan los glaciares y cómo se comporta el proceso de almacenamiento y derretimiento nival. Es conocido en la literatura estos fenómenos de derretimientos masivos que activan quebradas y que ponen eventualmente en riesgo a a la población, sobre todo si están acompañados de un evento de precipitación, como lo decía anteriormente. Un evento de precipitación en primavera, verano, con altas temperaturas, puede provocar problemas. Pero yo creo que eso, más que controlarlo con nueva infraestructura, pues siempre es necesaria la infraestructura, en el futuro, si va a ser una manifestación más común, se aborda desde la planificación, es decir, no ocupar estas zonas que creemos ya no tienen escurrimientos de agua Ujú. porque efectivamente se pueden activar. Y qué mejor solución que la prevención. Así que yo creo que todo esto es parte de esta nueva realidad a la cual tenemos que acostumbrarnos, reconociendo que siempre ha habido falencia en la planificación urbana. O sea, nosotros hemos cometido errores que se manifiestan incluso, ¿no es cierto?, si, entre comillas, no existiera el cambio climático. Ujú. Así que el cambio climático exacerba un problema que desgraciadamente ha venido ocurriendo, que es este problema de planificación, de gestión territorial. Y entonces nos recuerda que tenemos que redoblar esfuerzo en ese sentido. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y esta conversación tan relevante sobre los efectos y por sobre todo la proyección que se tiene en este tema. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, un saludo, gracias. Que esté muy bien, chao. Hacemos una pausa, ya regresamos.